Muy buenos días. El Instituto Electoral del Estado de México les da la bienvenida al cuarto día de actividades del segundo ciclo de conferencias magistrales, Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, Primavera 2016, con la conferencia Elecciones y Justicia Electoral en el Estado de México. Este día, para presidir este evento, nos acompaña el doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. El maestro Saúl Mandujano Rubio, consejero electoral de este instituto. Y el doctor Cliserio Coello Garcés. En este evento nos honra con su presencia el consejero presidente, el licenciado Pedro Zamudio Godínez. Y la consejera electoral, la doctora María Guadalupe González Jordán. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales y público interesado que hoy nos acompaña. Agradecemos nuevamente a quienes siguen el desarrollo de este ciclo de conferencias vía internet a través de la página www.iem.org.mx y les reiteramos que se encuentra a su disposición el correo electrónico reflexiones2016@iem.org.mx para que nos puedan hacer llegar sus preguntas o comentarios. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Saúl Mandujano Rubio. Muy buenos días. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida también al consejero Miguel Ángel García Hernández. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. En este ciclo de conferencias que ha venido organizando la Comisión de Promoción de la Cultura Política y Democrática, nos toca hoy recibir al doctor Cliserio Coello Garcés. Cliserio es presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene una amplia formación académica muy sólida. Cliserio ha realizado estudios de Derecho Constitucional en España, tiene un doctorado en la Universidad de Alicante, tiene maestrías y tiene especialidades en España. Pero de manera muy particular, quiero destacar la formación profesional y la trayectoria de Cliserio Coello Garcés. Cliserio ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2007 y desde entonces a la fecha ha tenido una carrera muy brillante. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de ponencia y a partir del 1 de octubre del 2014 fue nombrado por el Senado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como magistrado de la Sala Regional Especializada y elegido por sus compañeros de sala como presidente de la misma. Pero quizá, Cliserio, lo que valga la pena destacar aquí es que en un poquito más de 18 meses la sala, no por el número de asuntos que ha resuelto, sino por la calidad de las sentencias que ha emitido, es una sala que ya tiene una presencia destacada en el ámbito electoral. Y en lo particular, un mérito muy especial de la sala especializada es que es una sala que da certeza. Uno sabe cómo puede resolver la sala porque es una sala consistente en su criterio argumentativo, muy consistente. Es una sala, no es una sala chimoltrufia, como se suele decir, sino es una sala con una consistencia argumentativa muy sólida y una sala casada con las libertades, que es algo importante. Hace poquito, a invitación de la titular del Unidad de Comunicación Social, me pidió que escribiera un artículo y le puse derecho al insulto, con signos de interrogación. Y se lo puse así porque en México vivimos en un país con una legislación electoral prohibicionista. Una legislación que limita en exceso las libertades, que acota con mucha frecuencia la expresión política, que nos espantan las campañas de crítica, de señalamiento, de cuestionamiento, y que solemos interponer de inmediato una queja para tratar de acotar esta expresión.
Afortunadamente, la sala en donde Clicerio preside, pero está muy bien acompañado por dos grandes magistrados como Gaby Villafuerte y Felipe de la Mata, es una sala que le ha venido a dar una nueva dimensión a las libertades en México y de manera particular a la libertad de expresión. Por eso quise apartarme un poquito de la presentación tradicional, de leer un currículum, porque creo que es más importante destacar el trabajo profesional de gente como Clicerio Cuello Garcés, como sus compañeros magistrados, y la manera en que ha venido impulsando. Por eso, Clicerio, cada vez que tengo oportunidad, insisto que el procedimiento especial sancionador debe reestructurarse, porque las medidas cautelares deben ser jurisdiccionales y no administrativas, para que haya consistencia en la medida cautelar y en la manera en cómo se resuelve. Y aprovechando la presencia de Clicerio, yo quiero hacer un comercial, invitarlos a todos. Clicerio acaba de presentar este libro, bueno, lo acaba de editar, Derecho Procesal Electoral, Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina, que recoge el trabajo de varios años. No fue fácil hacer esta obra, lo he platicado con él en repetidas ocasiones, tuvo varios intentos. Clicerio, tú lo conoces muy bien, debiste haber hecho un trabajo de coordinación muy exhaustivo, preferiste la paciencia y la calma y la prudencia que la prisa, y esa es una buena compañera para editar un libro. No quiero extenderme en la presentación, quiero ya darle el uso de la palabra al magistrado Clicerio Cuello Garcés y dejarlo que platique con ustedes unos minutos. Al final les van a pasar unas tarjetas por si quieren hacer preguntas, para que Clicerio amablemente, y si no amablemente, lo comprometemos a que las conteste, de manera que Clicerio, amigo, tienes el uso de la palabra por el tiempo que quieras. Muy amable. Muchas gracias, muy buenos días. De verdad constituye un verdadero honor presentar esta obra, Derecho Procesal Electoral, aquí en el Instituto Electoral del Estado de México, por diversas razones. En primer lugar, porque esta presentación ha generado una convergencia pues, muy importante con amigos, con personas que hemos tenido coincidencias académicas, pero también profesionales en esta materia del ámbito electoral. Por eso agradezco esta amable invitación al maestro Saúl Mandujano, consejero electoral, para presentar esta obra, al presidente Pedro Zamudio. Muchas gracias, consejero presidente, por esta amable invitación, a nuestros amigos consejeros, Gabriel Corona, los buenos amigos consejeros Guadalupe González Jordán y mi amigo Miguel Ángel García. Muchas gracias. También agradecerle al director del Centro de Capacitación por el apoyo prestado para poder presentar aquí esta obra. De tal manera que cuando uno tiene la posibilidad de presentar un libro en esta convergencia con amigos, pues se agradece y siempre es motivo de satisfacción. Y en segundo lugar, porque las presentaciones del libro en ocasiones se convierten en un referente importante para hacer reflexiones también sobre los modelos normativos, sobre los criterios interpretativos, sobre cuál es el camino que ha tomado la jurisdicción electoral en este caso y cuáles son las expectativas que se pueden tener sobre una materia frente a procesos electorales y también frente a posibles reformas constitucionales o legales, como bien reflexionaba mi apreciado amigo Saúl Mandujano cuando decía, quizá tengamos que repensar el procedimiento especial sancionador y su distribución competencial. Bueno, es la oportunidad que tenemos cuando presentamos una obra, cuando se pone sobre la mesa algunas reflexiones en relación a una temática, de tal manera que también es una satisfacción que sea aquí en el Instituto Estatal, el Instituto Electoral del Estado de México, en el que presentemos esta obra, porque considero que es oportuno que sea aquí, en este Instituto Electoral, en donde podamos hacer estas reflexiones, sobre todo por la importante labor que ha desempeñado esta integración, lo digo con todo respeto, y también con un reconocimiento al profesionalismo y a la dedicación de las consejeras y consejeros que integran este órgano electoral, la dedicación que le han puesto al trabajo electoral, siempre innovando. El Instituto Electoral del Estado de México es un referente muy importante de las autoridades electorales locales de este país.
tal manera que les expreso mi reconocimiento y sobre todo mi agradecimiento de que sea aquí en donde podamos presentar esta obra para reflexionar en torno a temas sobre el derecho procesal electoral. De tal manera que, evocando a Alejandro Dolina, que es un intelectual que se dedica a hacer análisis sobre los libros, la temática de los libros en general, y ha escrito algo sobre las presentaciones de los libros, qué función tiene la presentación de los libros. Alejandro Dolina dice que por lo regular la presentación de los libros también es un encuentro de amigos. Y yo creo que estamos en esta ocasión precisamente bajo esta perspectiva de Alejandro Dolina, de que estamos presentando una obra que, si bien es cierto, tiene una vertiente académica y práctica, también es un buen motivo para que sea un encuentro de amigos con ustedes aquí. Por ello, también agradezco a todos los presentes por su asistencia. Y aquí quisiera detenerme un momento para hacer una reflexión sobre las presentaciones de los libros, en una primera parte, y luego entrar a analizar un poquito los aspectos de la obra. Hace unas semanas, y lo comentaba en la sala superior hace unos días, tuve la oportunidad también de hacer algunas reflexiones sobre estos temas. Hace unas semanas, en un evento organizado por la editorial Tirán Lo Blanche, que es la casa editorial que auspicia este trabajo del derecho procesal electoral y con quien además hemos venido trabajando con algunas publicaciones anteriores. En un evento académico de esta editorial, a partir de algunos comentarios que vertía en ese evento el doctor Ruy Pérez, que es miembro del Colegio Nacional, reflexionaba el doctor Ruy Pérez sobre el origen de las presentaciones de los libros y nos compartía cuáles podrían ser las visiones respecto al origen de este tipo de actos o de eventos como el que nos convoca el día de hoy. Y se hacía una reflexión sobre cuándo fue el momento en el que a los autores se les ocurrió hacer un evento de esta naturaleza para presentar una obra, ¿no? Para presentar una obra en sociedad, como se dice con las presentaciones de las quinceañeras, ¿no? Y bueno, hay diversos puntos de vista, pero todo parece indicar, como lo afirmaba José Emilio Pacheco, que el origen de las presentaciones de libros data de la década de los 40, antes de los 40 no solían presentarse los libros, al menos no bajo estos formatos, y que tiene su origen precisamente en un grupo de académicos y doctrinarios, intelectuales que llegaron a este país exiliados de España después del movimiento de los republicanos de la década de los 30, y que tenía por objeto que estos académicos o doctrinarios discutieran en un foro sus tesis y que también fueran criticadas estas tesis, es decir, que también se plantearan antítesis sobre las propuestas o las hipótesis que cada doctrinario o investigador. De tal manera que se hacían presentaciones respecto a las ciencias exactas, pero también respecto a las humanidades, las ciencias sociales y la literatura. Carlos Monsiváis también coincide en que las presentaciones del libro surgen en la década de los 40, pero él dice que su origen no es de carácter científico ni de las ciencias sociales o jurídicas, sino que tiene su origen en las tertulias poéticas, ¿no?, de una literatura específica que es el género de la poesía. Y si bien coincide con Pacheco en su temporalidad, él considera que pues, los poetas tenían un buen motivo para que alguien les escuchara, ¿no?, para que conocieran su obra poética a través de la impresión de algunos panfletos y que luego los vendían entre el público. Era una forma de que en la década de los 40 empezara a difundirse este género literario. Estas reflexiones me han generado un poco la inquietud de reflexionar por qué presentamos los libros. Y si entendemos que el verbo presentar viene del presentare, que es poner de frente o poner adelante, que es poner delante algo o alguien frente a otras personas, pues tiene por objeto difundir lo que
se ha establecido en esa obra, que puede ser una obra literaria, pero en este caso una obra de compilación de doctrina, legislación y jurisprudencia a partir de elementos didácticos para la utilidad práctica desde esta perspectiva del libro que hoy presentamos, desde una visión forense o práctica del derecho procesal electoral. Así, Alejandro Dolina dice que la evolución de las presentaciones del libro ha generado que se convierta incluso en un género muy específico, un género que tiene sus reglas, sus códigos, ¿no? Que tiene ciertas tradiciones e incluso hay un canon para presentar estos libros. Incluso me llama la atención que Dolina dice que muchos escritores son más diestros en presentar sus libros que en escribirlos, ¿no? Esperemos que no sea el caso de esta obra del derecho procesal electoral, ¿verdad? Pero lo cierto es que el desarrollo de la imprenta y de los primeros impresores, que en Italia se llamaban los cartolai, fueron cumpliendo una función de intermediarios entre los autores y el público. Eso es lo que hoy hacen los grandes editores. Son un puente muy importante de comunicación entre la doctrina y lo que generan los autores. Desde luego todo lo que generan los autores es revisable, es criticable, ¿no? De eso se trata, poner sobre la mesa el debate algo, para que sea objeto de escrutinio, de debate, de discusión, pero estos proyectos editoriales cumplen esta función de conectar a los autores con el público, con los interesados en determinadas materias, y que a partir de ahí se puedan generar elementos de discusión. También es verdad que estas obras de lectura, por ejemplo, en todo el siglo XIX y principios del siglo XX, la lectura no era un acto individual o íntimo, sino era un acto colectivo. Eso también pues, es una realidad. Por eso las clases se les llama lections, que viene de lecciones, porque se hacían lecturas en voz alta, lecturas grupales, de tal manera que también en las clases se hacían presentaciones de libros, de alguna manera, porque se leían estos libros de manera grupal. Es decir, ahora entendemos la lectura del libro como un acto individual, íntimo, en el que nos permite al lector frente a su libro hacer una serie de reflexiones en lo individual, pero hemos tenido, creo, pocas oportunidades de generar discusiones colectivas sobre una obra, y las presentaciones del libro creo que están cumpliendo de alguna manera con este elemento. Es decir, si ya no tenemos este tipo de reflexiones colectivas respecto a determinados temas, las presentaciones de libros es una buena oportunidad para poner algo sobre la mesa y que podamos generar una interacción, como es el formato de este evento en el que los aquí presentes haremos algunas reflexiones y tendremos oportunidad de escuchar algunos comentarios de parte de ustedes. Bueno, estas son algunas reflexiones sobre los fines que tienen las presentaciones del libro, pero aquí quiero compartirles que la idea de hacer este libro se generó a partir de lo que nosotros advertíamos como una doble necesidad. La primera fue la advertencia de que en la literatura jurídica del país, si bien es cierto, había un número muy amplio de obras sobre temas de derecho electoral o de derecho procesal electoral, un cúmulo muy amplio de obras sobre, por ejemplo, equidad de género, sobre aspectos de derechos de los pueblos indígenas, sobre aspectos de candidaturas independientes, sobre temas de reelección, sobre temas de sistemas electorales, sobre temas de representación proporcional, mayoría relativa, sobre aspectos propiamente electorales o de la defensa de los derechos políticos. Son temas, como pueden ustedes advertir, pues muy apasionantes, todos ellos muy interesantes. Tenemos una amplia bibliografía sobre esos temas, que son los temas sustanciales, ¿no?, de los que se ocupa la materia del derecho electoral, sobre financiamiento de partidos políticos, etc. Pero veíamos nosotros una necesidad, un déficit sobre temas procesales, es decir, sobre las reglas procesales. Si bien es cierto, hay una bibliografía muy amplia sobre
aspectos sustantivos del derecho electoral, no advertíamos un libro de derecho procesal electoral que compilara las reglas procesales con la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, en un solo documento, pero que además, pues, la primera necesidad que veíamos es que no teníamos algunos referentes muy importantes y que fueron de gran valía incluso para el trabajo práctico, la obra de don Flavio Galván, de 2006, pero que tiene su antecedente en el 96, y muchos otros doctrinarios que han generado alguna obra de compilación del derecho procesal electoral en un solo volumen y que tal. De tal manera que a casi 20 años de vigencia de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación veíamos pues una necesidad de hacer una compilación en donde no solo incluyéramos unos comentarios a la ley de medios, o sea, que no fuese una ley comentada, sino que se pudiera compilar todo lo que se ha generado a partir de en estos años de justicia electoral respecto a todas las reglas procesales. Y es que este vacío tiene una razón de ser. Abordar las reglas procesales siempre es mucho más árido, ¿no? Realizar obras adjetivas siempre son mucho más complejas. El ideal de estos temas pues, es abordar estos temas sustantivos, como yo les decía hace un momento, el tema de derechos indígenas, derechos políticos, la libertad de expresión en materia política, la comunicación política electoral. Son temas sustantivos mucho más apasionantes que revisar personería, legitimación, valoración probatoria, requisitos de admisibilidad, desechamiento, sobreseimiento. Fíjense, son aspectos eminentemente procesales, pero que son fundamentales para poder salvaguardar, por ejemplo, el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? De tal manera que cada medio de impugnación tiene sus propias particularidades, atiende a complejidades específicas, cada medio de impugnación tiene un cúmulo jurisprudencial aplicable muy amplio, de tal manera que nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio de compilación. Esta fue la primera necesidad que nosotros advertíamos y sí, en efecto, como bien dice el maestro Saúl Mandujano, fue un trabajo de muchos años porque esta fue una inquietud que nosotros advertíamos en la Sala Superior hace 3 o 4 años y nos dimos a la tarea de empezar a hacer este trabajo, pero además con un reto de hacerlo de manera didáctica. Y esa es la segunda necesidad que advertíamos, que no obstante que habían pocos libros de derecho procesal como tal, derecho procesal electoral, actualizados, compilados y tal, había una segunda necesidad, que las reglas del derecho procesal electoral vistas desde la ley son muy complejas y había que explicarlas de manera didáctica. Entonces iniciamos una empresa, ¿no? Si me permiten esta expresión, iniciamos una empresa de hacer el derecho procesal electoral en esquemas, es decir, transmitir a partir de elementos didácticos y pedagógicos, a través de diagramas, de cuadros sinópticos, de esquemas, el derecho procesal electoral, pero ya compilado con sus criterios interpretativos, con la doctrina, de tal manera que la explicación no se queda solo en lo que dice la ley, sino va más allá de lo establecido en la ley. De tal manera que a partir también de la trascendencia que tiene la jurisdicción electoral para el fortalecimiento del Estado democrático, pues nosotros veíamos una necesidad de que tenemos que transmitir estas reglas procesales y sus criterios interpretativos de manera clara para que todos los justiciables, los partidos políticos, los funcionarios electorales, los servidores públicos de los tribunales, pues puedan tener una herramienta, esperemos lo hayamos logrado, lo planteamos desde luego con humildad, tengan una herramienta práctica, forense, que pueda ser de utilidad en el día a día. En ese tenor, los capítulos que integran el libro dan cuenta de los antecedentes históricos de la justicia electoral en México, las reglas generales aplicables en el derecho procesal electoral, así como estudios específicos de cada uno de los juicios o recursos que componen los medios de impugnación en materia electoral a partir de lo establecido en la legislación aplicable,
la jurisprudencia, la doctrina emitida también por los tribunales, que son los criterios interpretativos o jurisprudenciales, a partir de lo que ha sostenido la Sala Superior en los últimos años, así como abrir un diálogo también con los conceptos provenientes de la doctrina jurídica, los expertos en la materia electoral. Y esta empresa que iniciamos hace casi 4 años, nos llevó alrededor de 3 años irla concretando, porque también hay cargas laborales en el Tribunal Electoral, y luego hubieron varios acontecimientos importantes que nos hizo actualizar este proyecto, como es el caso de la reforma de 2014, en el que se creó un procedimiento especial sancionador cuya resolución ahora recae en un órgano de carácter jurisdiccional, como es el caso de la Sala Especializada, que tengo el honor de presidir. Y nosotros reflexionábamos si habría que incluir el procedimiento especial sancionador en un libro de derecho procesal electoral que tiene por objeto analizar principalmente los medios de impugnación. Y llegamos a la conclusión que era necesario incorporar un capítulo dedicado al procedimiento especial sancionador, en primer lugar porque se había transferido esta facultad resolutora a un tribunal electoral. De tal manera que hablar de las reglas procesales del tribunal electoral no podríamos omitir la fase de resolución del procedimiento especial sancionador. Pero no podríamos entender el procedimiento especial sancionador solo en su fase de resolución, sino era importante analizarlo en su conjunto también desde la perspectiva de la sede administrativa, es decir, al procedimiento en su conjunto. Esa fue la primera razón. La segunda es que para poder entender el nuevo recurso que se incorporó en la Ley de Medios en la reforma de 2014, que es, como normalmente se conoce por sus siglas, el REP, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, era necesario conocer la materia de revisión, que es el procedimiento especial sancionador, y las sentencias que al respecto emite la Sala Especializada. Pero hubo una tercera razón de por qué incluir el procedimiento especial sancionador, porque es un modelo competencial novedoso, que tenemos que seguir revisándolo desde luego y reflexionar si las medidas cautelares deben seguir en sede administrativa o deben trasladarse a la sede jurisdiccional, como sucede con todas las decisiones incidentales o las suspensiones o las medidas precautorias, como sucede en el amparo. El juez que conoce la suspensión provisional también conoce de la resolución de fondo y en su caso la suspensión definitiva. En materia electoral, la suspensión provisional está a cargo de una autoridad administrativa electoral y la determinación del fondo respecto a la emisión de la sanción y si hay que mantener esa suspensión de manera definitiva, se conoce por una autoridad diferente en sede judicial. Es decir, reflexionar si una decisión intraprocesal debe ser del conocimiento de una autoridad distinta que la resolutora. Creo que es muy importante verlo. Quizás sea de los pocos procedimientos, el procedimiento sui generis, o de los pocos procedimientos donde hay un pronunciamiento de medida precautoria, como dicen los argentinos, o de medida cautelar, como le llamamos en México, o de suspensión provisional, como se dice en el amparo, en el que conoce una autoridad distinta de la autoridad resolutora. Bueno, son aspectos que considero que debemos, desde luego, reflexionar. Pero el motivo principal de incorporar el procedimiento especial sancionador en esta obra del derecho procesal electoral y al REP, desde luego, porque es un nuevo medio de impugnación establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, fue que a través de los procedimientos especiales sancionadores se realiza control de convencionalidad y de constitucionalidad, y estas sentencias también contribuyen a generar criterios interpretativos para el ámbito electoral en general. Yo podría decirles que, no obstante que la Sala Especializada tiene como objeto resolver procedimientos de sanción, ese es su objeto principal, los procedimientos que pueden en su decisión judicial final
pueden concluirse respecto a si hay que sancionar o no. Pero en los procedimientos de sanción, en todos los procedimientos de sanción, debemos de reflexionar sobre la trascendencia de preservar derechos fundamentales, sobre todo en el derecho punitivo, sobre todo en los derechos en el derecho procesal, que puede generar una decisión judicial con una posible sanción. Porque hay que preservar los derechos de las partes. Si se le podrá imponer una sanción a un sujeto denunciado, pues se le tiene que salvaguardar el ejercicio de todos los derechos, porque la decisión puede ser una sanción, como sucede en el ius punendi, en el derecho punitivo del Estado. De tal manera que recobra una trascendencia para la sala especializada analizar el esquema de derechos y libertades. Desde la perspectiva procesal, desde luego que sí, y tenemos un cúmulo de sentencias en las que hemos garantizado el debido proceso legal, el derecho a la defensa, el derecho a la audiencia, el debido emplazamiento, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Fíjese cuántos derechos están inmersos en el principio del debido proceso legal. Que el debido proceso es el debido actuar de la autoridad frente a los justiciables. Como la fase de instrucción está a cargo de la autoridad administrativa, cuando el expediente se remite a la sala especializada, se lleva a cabo, en primer lugar, una revisión exhaustiva del debido proceso, para salvaguardar derechos, para salvaguardar todos estos derechos vinculados al debido proceso. Porque el resultado puede ser una sanción, por lo tanto tenemos que proteger el cúmulo de derechos vinculados al principio del debido proceso a efecto de evitar una afectación o una violación a la esfera de los derechos de defensa y de tutela judicial efectiva de los sujetos denunciados. De tal manera que tenemos un cúmulo de sentencias en los que nos hemos pronunciado respecto a esta vertiente que es muy importante, el debido proceso. Una segunda vertiente de sentencias que tiene que ver con esta nueva visión de entender a la jurisdicción protectora de derechos. Máxime, repito, cuando se trata de aspectos del derecho punitivo, son las sentencias propias de la competencia de la sala especializada, porque la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la sala que resuelve asuntos de libertad de expresión. Todos los asuntos de la sala especializada están vinculados con la libertad de expresión. Por eso se ha afirmado por algunos académicos, algunos doctrinarios y algunos jueces que las atribuciones y las competencias que se le otorgó a la sala especializada es de ser jueces de la libertad de expresión en materia política electoral en específico, porque ahí se dilucidan los aspectos de propaganda política, de actos anticipados de campaña, y los actos anticipados requieren expresiones o manifestaciones o reuniones, es decir, estamos frente a la libertad de expresión y de información. Los informes de labores de servidores públicos, donde también hay un derecho a la información de los ciudadanos, la obligación de la rendición de cuentas, y eso se da a través de expresiones, de acciones comunicativas, ¿no? La calumnia, que son los límites a la libertad de expresión, todo el tema de la propaganda fija, que es propaganda que tiene por objeto comunicar ideas, comunicar propuestas electorales, plantear la plataforma política y electoral de las fuerzas políticas. Fíjense, todos los aspectos propios del procedimiento especial sancionador son aspectos que de manera directa o implícita tienen que ver con la libertad de expresión. De tal manera que la sala especializada no podía pasar por alto que la materia de controversia es, fíjese muy bien, una de las libertades esenciales, vertebrales para el sistema democrático. ¿Cómo hacer cumplir la ley y salvaguardar el principio de equidad sin menoscabar las libertades
de los ciudadanos, sin menoscabar las libertades de expresión de las diversas fuerzas políticas. Cómo preservar el principio de equidad, pero también el principio de pluralismo político, que es el sustento de toda democracia. Ese es el reto, ese fue el reto, y por eso tenemos un cúmulo importante de sentencias en donde privilegiamos la libertad de expresión, en las que privilegiamos la acción comunicativa, en las que incluso cuando el lenguaje puede ser un poquito cáustico, se generan ciertos ámbitos de permisibilidad, sobre todo si se tratan de aspectos de interés general o de aspectos que están en el ámbito de las noticias, o incluso cuando respecto a ese hecho que se denuncia mediante determinadas expresiones es parte de un proceso judicial. Aquí el tema es si la ciudadanía tiene o no que conocer la verdad. Tiene o no que conocer que un candidato o un aspirante ha tenido un proceso penal, ha estado involucrado en determinados ilícitos. Es poner sobre el debate público determinadas actividades o acciones de las personas de relevancia pública, y que sean los ciudadanos los que tomen su decisión. Es decir, es difícil poder tratar de prohibir una serie de expresiones que son propias del debate político, máxime cuando han sido materia de hechos noticiosos o de aspectos que pueden corroborarse a partir de causas penales o de procedimientos administrativos. Bueno, a partir de ahí se ha generado toda una línea jurisprudencial de la trascendencia que tiene la libertad de expresión para el debate, pero sobre todo, fíjese, más allá de las expresiones emitidas entre las fuerzas políticas, se ha generado un criterio interpretativo sobre la libertad de contenidos en la prensa escrita, la libertad de contenidos de los programas noticiosos, de las barras de opinión o de análisis político electoral. Incluso se ha generado alguna permisibilidad sobre los programas de sátira política, ¿no? Sabemos que en este país se caricaturiza la política, y prohibir y entendemos también cuando todos, yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos visto muchas caricaturas políticas, y a veces coincidimos en que no refleja exactamente la realidad. Es decir, se trata de exagerar algunos errores, se trata de exagerar incluso los rasgos físicos, precisamente se trata de pronunciar o exagerar sobre aquellos rasgos físicos que no son muy afortunados, es decir, hay una exageración del tal. Pero imagínense ustedes si prohibimos la caricatura política, ¿no? Sería muy complejo. Eso no significa que las expresiones no tengan límites. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, pero tenemos que analizar caso por caso. Eso es muy importante, porque también en algunas sentencias se ha determinado que se actualiza la calumnia. Claro que sí, cuando hay una imputación de hechos o delitos falsos debidamente probados, es decir, también tenemos un cúmulo de sentencias en las que se ha determinado imponer una sanción porque se extralimitan estas expresiones y entran a un terreno de lo prohibido. Pero partimos de la importancia que tiene la circulación libre de ideas y de opiniones como premisa inicial. Y desde luego se analiza el caso concreto a efecto de dilucidar si estamos o no frente a una extralimitación del ejercicio de los derechos. De tal manera que tenemos este segundo ámbito importante de derechos vinculados a las libertades de expresión y de información. Pero también hay, fíjense muy bien, un tercer grupo de sentencias que quiero destacar aquí, que no obstante que no es la materia principal, de las controversias que se ponen a consideración en el procedimiento especial sancionador, pues han generado criterios muy interesantes, que tienen que ver con la defensa de los grupos vulnerables, los derechos de las minorías o de determinados sectores de la sociedad que se encuentran en desventaja.
hace unas semanas la sala especializada resolvió un asunto en beneficio de los derechos de las personas con alguna discapacidad en general, pero centrándonos específicamente a algunas discapacidades como la auditiva o visual, principalmente la de carácter auditivo. Fíjense muy bien cómo un juez tiene la oportunidad de hacer un pronunciamiento en beneficio de los derechos de grupos vulnerables frente a un caso que en principio no es de discapacidad. Y el planteamiento era el siguiente: en un spot del estado de Chihuahua, del proceso electoral para elegir gobernador de esa entidad federativa, se denunciaba calumnia, uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña, que eso se escindió para efectos de que lo conociera la autoridad electoral, porque los actos anticipados, no obstante que el medio comisivo sea radio o televisión, el análisis le corresponde a las autoridades locales, y tiene que dilucidar si esas expresiones con su propia temporalidad, con su calendario local, es o no un acto adelantado. Pero también había en la denuncia una manifestación sobre que estos spots no contribuían a incluir a personas con alguna discapacidad para que pudieran conocer el contenido de información política electoral. Este asunto que fue de la ponencia a mi cargo, pues nos llevó a una reflexión, platicando con los colaboradores de la ponencia. Yo decía, bueno, hay muchas formas de contestar esa materia de la denuncia, pero lo cierto es que nos están poniendo aquí un tema de derechos de grupos vulnerables. Y nos hizo reflexionar de cómo entonces debe ser la comunicación política para ser incluyente y plural. Luego, revisando las estadísticas de las personas con alguna discapacidad, la discapacidad auditiva es alarmante en este país. Pero además tiene diversos motivos, algunos por motivos de nacimiento, otros por motivos de accidentes, y un porcentaje muy alto de la población empieza a determinada edad a perder capacidad auditiva. De tal manera que tenemos un porcentaje amplio de la población con algún tipo de discapacidad en este sentido. Y eso nos hizo reflexionar si la acción comunicativa que hoy tenemos es incluyente, es plural y abarca a todos los sectores de la población, incluso a las personas con alguna discapacidad. Y el Instituto Nacional Electoral había dado pasos importantes en esta materia, también hay que decirlo y reconocerlo, pero en un lineamiento lo tenía a manera de recomendación, decía, y se les recomienda que los spots políticos puedan establecer una acción comunicativa incluyente para beneficiar a las personas con alguna discapacidad. Nosotros hicimos un estudio a partir del derecho convencional, de la Convención de los Derechos de las Personas con alguna discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto de San José, es decir, un cúmulo de derechos en el ámbito convencional, y también de los derechos constitucionales, el principio de no discriminación y la importancia que tiene que los partidos políticos como órganos, fíjense, de interés público también respeten los derechos fundamentales. No obstante, y en eso hemos avanzado ya muchísimo, no obstante que no son propiamente una autoridad, al ser entidades de interés público, también tienen una responsabilidad para el cumplimiento de los derechos. Y habíamos avanzado muchísimo en el ámbito de los militantes, ¿no? Es decir, cómo los militantes tienen derechos frente a las autoridades partidistas o los órganos partidistas. Pero ¿cuál es el papel de los partidos políticos de frente al cumplimiento de los derechos de todas las personas? Y en este particular, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos cuando usan tiempos del Estado para que la acción comunicativa política electoral sea incluyente y plural, incluso beneficie a las personas con alguna discapacidad? Y en esta sentencia reciente hemos sostenido que todos los spots políticos deben de estar subtitulados y debe haber congruencia entre el subtítulo y el contenido visual y auditivo para beneficiar a las personas con alguna discapacidad, y que debe plantearse la propuesta política electoral en términos inclusivos, plurales, incluyentes, a efecto de que sea de fácil comprensión, porque esto es muy importante, tiene que ver con el acceso a la información política electoral para poder tomar una decisión libre e informada
como es el caso de la emisión del voto, del sufragio universal para todos, en las mejores condiciones posibles, para todos, entendiendo la universalidad del sufragio, no solo como la posibilidad de que te otorguen una boleta como ciudadano el día de la casilla, sino que tenga las mejores condiciones posibles para poder ejercer con libertad el sufragio. Y para ello, la información política electoral, para poder discernir o distinguir entre una propuesta política y otra, es de suma trascendencia. Bueno, además de, no quiero comentar aquí todas las sentencias que tenemos de los grupos vulnerables, pero fíjense cómo en un tema de libertad de expresión también podemos pronunciarnos sobre algunos temas de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Tenemos un cúmulo de sentencias también que salvaguardan el interés superior del menor, cuando los menores aparecen en la propaganda política. ¿Puede un menor aparecer en una propaganda política? ¿Puede un menor, fíjense esta pregunta que yo pongo aquí en el auditorio, puede un menor que no tiene todavía capacidad de discernir o de escoger su ideología política, si quiere pertenecer a un partido o a otro, se le puede utilizar su imagen e identificar para toda la vida con una fuerza política en específico? ¿Puede una persona que no está en condiciones de discernir sobre su alternativa política todavía ser vinculado a una fuerza política de por vida? Bueno, son aspectos que hemos tenido oportunidad de dilucidar y nosotros hemos dicho que se necesita cumplir con una serie de parámetros, consentimiento de los padres, de las madres, de los tutores, si el niño está en edad de poder discernir sobre su consentimiento, que exista una posibilidad de que tenga esta alternativa de expresar su consentimiento si se encuentra ya en una edad posible para ello. ¿Por qué? Porque imagínense dentro de 20 o 30 años que un joven de 12 o de 14 años aparece en un comercial de un partido político con el que no comulga y que además es candidato de un partido contrario, pero que apareció sin su consentimiento bailando. Es decir, el spot no es denigrante o no atenta contra sus derechos por el contenido mismo, pero habría que ver si se le puede vincular o no ideológicamente. Fíjense cómo estamos reflexionando sobre muchos temas en el ámbito de los derechos. También hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre temas de la libertad religiosa de los candidatos y los límites de los ministros de culto. ¿Puede un candidato ir a misa o no, en plena campaña? ¿O tiene que sacrificar su culto religioso, su ideología o su pensamiento religioso en determinados momentos de la vida pública? Son temas muy interesantes que también tienen que ver con libertades, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de credo, la libertad de creencias. Son temas muy complejos y sobre todos estos temas hemos tenido oportunidad de pronunciarnos. Y por eso digo que el procedimiento especial sancionador, además de la sanción, como se pueda ver el procedimiento que puede concluir en una sanción, también nos genera una serie de oportunidades para pronunciarnos sobre los derechos y las libertades del debido proceso, de la libertad de expresión e información, pero también sobre la participación de determinados grupos en el ámbito de la propaganda política electoral. De tal manera que, como pueden ustedes ver, la obra no se limita a desarrollar solo una información doctrinal en el sentido tradicional, sino que se sigue un formato de divulgación del conocimiento jurídico que facilite pues, la comprensión esquemática y didáctica de los temas, incorporando, como se ha dicho aquí, cuadros sinópticos, esquemas, para tratar de facilitar la temática abordada y que permite también al lector una identificación ágil de las temáticas o de los medios de impugnación en específico o de los apartados sobre los cuales tenga un particular interés de cada medio de impugnación. El propósito, pues, de esta nueva manera de comunicar el derecho procesal electoral, de la mano de esta línea editorial auspiciada por Tirán Loblanch, presenta lo que nosotros advertimos como unas posibles ventajas, no solo para los estudiantes de la disciplina, sino también para los operadores jurídicos, pues permite una aproximación
digerible, didáctica, de fácil asimilación, o al menos esa fue nuestra intención, esperemos la hayamos logrado, para una mejor comprensión para quienes se acercan a estas páginas y sobre todo para quienes se acercan al derecho procesal electoral por primera vez o en el día a día del trabajo de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Esta opción metodológica y de comunicación del derecho también favorece además a un principio básico en la operación y aplicación del mismo, que es el principio de certeza jurídica. Y aquí quisiera detenerme un momento, si ustedes todavía me tienen algo de paciencia, prometo ser ya muy breve y empezar a cerrar la intervención. Pero fíjense que el tema, hay una preocupación generalizada sobre la certeza jurídica y sobre los criterios de los tribunales. En la sala especializada desde que se instaló, nos hemos puesto como meta la consistencia de los criterios interpretativos. Pero reflexionando estos temas, puedo advertir que la certeza jurídica requiere de 3 estadios o 3 gradas básicas. La primera, que es esencial, y además que cada una de estas gradas depende, de dar el primer paso depende para consolidar el segundo, pero la primera, que es esencial, es la predecibilidad de la jurisdicción electoral. Hacer predecible a la jurisdicción electoral. Porque esto es fundamental cuando se trata de un juego democrático. Imagínense ustedes llegar a un juego y no saber cuáles son, no tener claridad sobre las reglas, sobre lo que está por prohibido o permitido. Necesitamos darle a los actores políticos claridad sobre las reglas del juego democrático, que tengan certidumbre respecto a lo que está permitido y a lo que no. Cuándo es penalti, cuándo es tarjeta roja, que un gol vale 1, ¿no? Que no puede valer más de 1, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, este es un primer estadio que es fundamental. El segundo estadio es que se pueda, que se conozca, es decir, que sea entendible el derecho. Fíjese muy bien. Este es un segundo elemento. Que se pueda entender el derecho. Y a ver, cualquiera del foro diría, bueno, sí, pero la claridad de las normas es un tramo que le corresponde al legislador. Yo le diría, pues sí, es verdad. La claridad de la norma es un reto de la técnica legislativa, propiamente dicha, en principio. La claridad normativa genera certidumbre, certeza sobre las reglas del juego. Muy bien. Pero el juez, el operador jurídico, los órganos, las autoridades electorales que interpretan normas, que tienen facultad reglamentaria como las autoridades electorales estatales y nacionales, pues también tienen un compromiso en su facultad reglamentaria, en su interpretación de las normas, de generar claridad interpretativa, para efecto de poder generar. Es decir, la claridad en el derecho es muy importante, pero en el cúmulo de lo que podemos entender como derecho en esta materia. Es decir, no solo las normas emitidas por el legislador, no solo las normas reglamentarias emitidas por las autoridades, sino también las decisiones judiciales, la jurisprudencia, los criterios interpretativos. Es decir, esta segunda grada o estadio de clarificar el derecho también es un elemento importante para la certeza jurídica. Pero no es suficiente la predecibilidad o la consistencia de los tribunales y el entendimiento del derecho o la claridad del derecho y de las normas, las reglas y de la jurisprudencia si no tenemos un tercer estadio, que es la divulgación o la difusión de los criterios interpretativos, de las normas, de los principios y de las reglas. Ese tercer estadio es la difusión de las normas. Para que los justiciables conozcan las reglas del juego es necesario que se difunda.
Para que la ciudadanía conozca las reglas del juego es necesario que se difunda. ¿Y cómo difundimos nuestros criterios interpretativos los jueces? ¿Es suficiente? ¿Cómo difunden las normas, las autoridades que tienen facultad para emitir ya sea disposiciones normativas o reglamentarias? Este tercer estadio de la certeza jurídica pues es muy importante, y desde nuestra perspectiva, cuando nos damos a la tarea de una tarea larga, por cierto, de varios años, de hacer un instrumento didáctico, pues también es poner sobre la mesa un documento criticable, cuestionable, como todo lo que se pone sobre la mesa, pero con una finalidad de difundir de manera didáctica no solo lo que dice la ley, sino los criterios interpretativos para abonar a esa tercera grada de la certeza jurídica, de la certidumbre jurídica, que es la difusión del derecho, el conocimiento y la difusión del derecho con claridad. Por eso, el libro que hoy presentamos tiene por objeto, lo digo con sencillez, esperemos lo hayamos cumplido, esa era la finalidad, de contribuir a la certeza jurídica también de la jurisdicción electoral, divulgar los aspectos doctrinales, normativos y jurisprudenciales de los juicios y recursos de la materia, no solo dirigido al público profesionalmente que se dedica a esta materia, sino a la ciudadanía en general, a la comunidad universitaria, a los estudiantes de Derecho, a la comunidad investigadora, de las diversas disciplinas sociales y que pudieran tener alguna relación con el derecho procesal electoral. De tal manera que mi labor únicamente fue de coordinar esta obra, participo como autor en algunos capítulos también, pero yo diría que el mérito es de todos los autores, 12 autores, todos ellos secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior y de la Sala Especializada, que se integraron en el último momento para incorporar sobre todo aspectos de la reforma de 2014, pero el mérito que pudiera tener la obra es que quienes la hacen son los operadores jurídicos que día a día resuelven medios de impugnación. Los secretarios de estudio y cuenta, que son los proyectistas de los asuntos, son los que bordan los criterios interpretativos que luego se configuran en jurisprudencia, y son ellos los que día a día hacen esta función, quienes hacen esta aportación que hoy presentamos aquí. Para concluir, únicamente hacer una última reflexión. Algunos de ustedes dirían que ya son muchas para una presentación del libro, pero fíjense que la materia de este libro, que es hacer un comentario de todos los medios de impugnación que están contenidos en la Ley General del Sistema de Medios en esta materia, pues nos obliga a una reflexión final. En noviembre de este año se cumplen 20 años de la vigencia de la Ley General del Sistema de Medios. 20 años. Una ley que seguramente muchos de los que están aquí presentes la conocen, los estudiantes y desde luego los funcionarios electorales la conocen de sobra y seguramente la han leído muchas veces, pero porque además es una ley muy pequeña con muy pocos artículos. Que aquel que quiera conocer el derecho procesal electoral y lea solo la ley, difícilmente puede entender lo que hoy es el derecho procesal electoral. Necesita leer la ley y varios tomos de jurisprudencia y algunos autores sobre algunos medios de impugnación en específico para poder entender el derecho procesal electoral. De tal manera que hoy nuestra ley de medios y el esfuerzo que hemos hecho de algunos años de este libro es precisamente de compilación, porque la ley por sí misma no es suficiente para entender el derecho procesal electoral. Y también tendríamos que decir que hoy es una ley superada, que la ley de medios hoy requiere una reforma. No sé si de manera inmediata o mediata, pero en algún momento próximo, en los próximos años quizá,
o en los próximos meses, pero sí considero que se requiere hacer una reflexión sobre la ley de medios, sobre todo adecuarla, fíjense muy bien, a los nuevos tiempos. Después de 20 años ya hay un cúmulo jurisprudencial que va llenando determinados vacíos que tiene las reglas procesales, hay un cúmulo jurisprudencial que va ampliando algunos criterios de procedencia, como es el recurso de reconsideración, que la ley le da únicamente 2 elementos de procedencia y hoy tenemos muchos otros más creados por la jurisprudencia. Es decir, en materia del juicio para la protección de los derechos políticos hay una serie de elementos que privilegian a grupos vulnerables, como el acceso a la justicia de los grupos indígenas, la importancia de privilegiar la paridad de género. Es decir, son muchos los temas que nos invitan a la reflexión y desde luego apuntar una necesaria reforma mediata quizá, porque también debemos entender que las reformas son complejas, llevan sus tiempos, requieren su propia madurez, sus ámbitos de discusión, de análisis y también de generar foros o interacción de diálogos para ello, pero de cualquier manera debemos decir que hoy la ley de medios requiere de una revisión porque la ley de medios por sí misma, como les decía hace un momento, difícilmente nos da claridad sobre esta materia. Muchas gracias por su atención. Después de todo, estoy convencido de que los libros son las mejores armas para la difusión del conocimiento, para alimentar también la cultura democrática, y en esto quisiera externar una felicitación al Instituto Electoral del Estado de México porque han invertido notablemente en esta tercera estadio de la certeza jurídica, que es la difusión. El trabajo editorial que tiene el Instituto Electoral del Estado de México es notable, es destacable, es importante para la difusión del conocimiento del derecho electoral. Y los libros siguen siendo una herramienta muy importante que da sustento a una sociedad debidamente informada, que incentive las mejores prácticas de gobierno, la calidad de las leyes y de las sentencias judiciales, que permita afrontar con éxito los retos que presenta la necesaria consolidación del Estado democrático de derecho. Con este libro esperemos haber aportado algunos insumos mínimos para estos altos propósitos, y con este evento quizá para concluir deba reiterarles que ha sido para mí un gusto, una satisfacción coincidir con tan entrañables amigos, querido Saúl, querido Gabriel Corona, presidente, consejera, consejero, compartir con ustedes algunas reflexiones. Y yo creo que tiene razón Alejandro Dolina cuando dice que el origen de los libros está en un encuentro de amigos, porque así lo siento el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Se han recibido algunas preguntas, Clicerio, te las voy a entregar para que las vayas reflexionando y en un ratito más tendrás espacio para contestarlas. Y si me permites, 2 reflexiones muy generales sobre la presentación del libro. La primera es un libro forense. En este instituto se imparte una especialidad en Derecho Procesal Electoral y la verdad es que creo que es un libro necesario para quienes están estudiando la especialidad y para todos aquellos que se quieren asomar al derecho electoral en general. Y el magistrado Cuello decía que le hace falta a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación una revisión, y no es una revisión cosmética, es una revisión de fondo la que necesita. Y la verdad es que este libro contribuye mucho a entender cómo se van instrumentando las normas adjetivas, son normas áridas, no es fácil. Él decía, no es sencillo familiarizar al lector con temas como sobreseimiento, improcedencia, legitimación, personería, y este libro contribuye mucho porque agota toda la cadena impugnativa en materia electoral y lo hace de manera esquemática. Es un libro que parte de un concepto teórico, aborda elementos de doctrina, pero va analizando no solo la legislación, sino los criterios de jurisprudencia que se han ido construyendo en materia electoral. Y un segundo comentario es que en las escuelas de Derecho
hemos descuidado la enseñanza de dos materias claves que son la interpretación y la argumentación jurídica. Y cuando uno revisa la manera en que se construyen los argumentos, la manera en que interpretan los tribunales vanguardistas, no solo en México, los invito, Clicerio es un gran seguidor de las cortes constitucionales de otros países, y la manera en cómo se va construyendo el argumento normativo, si el argumento para interpretar normativamente es un argumento novedoso. Ya nos hemos alejado, uno revisa la Ley General del Sistema de Medios, Clicerio, tú la conoces muy bien, y habla como si fueran tres criterios, ¿no? El gramatical, el funcional, ¿no? El sistemático. Cuando hay una novedad de criterios de interpretación muy amplia y cuando uno interpreta para aplicar normas que favorecen, tutelan, protegen los derechos políticos electorales, no se puede quedar con esos tres criterios de interpretación. Tiene que abordar en nuevos métodos interpretativos y tiene que construir el argumento de otra manera. El silogismo ya no ayuda mucho, ¿eh? Habrá que abandonar un poquito, o bueno, no abandonar, pero flexibilizar un poquito ese mecanismo de interpretación. El silogismo a veces no ayuda mucho, sobre todo cuando en el esquema interpretativo se tiene que hacer un trabajo, Clicerio lo mencionó, de ponderación y de proporción, porque la manera en que trabaja la sala especializada es permanentemente ponderando, pero también haciendo un test de proporcionalidad, que es muy relevante cuando uno va a aplicar una norma sobre derechos políticos electorales. Yo aprovecho para agradecerle a Clicerio su presencia, pero además me hiciste la tarea, porque dentro de 2 meses el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tú eres parte de ese proyecto, celebra un seminario sobre justicia electoral. A 20 años de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y están invitando a participar, yo los invito. Pronto estaré en la página del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, el seminario, véanlo, es interesante. Y mi tema se llama Justicia Electoral entre la certeza y la confusión. Y Clicerio me dio algunos elementos de por qué la certeza es importante. Me tomé unos minutos para que pudieras tú reflexionar las preguntas. Ahora sí, Clicerio, te devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Hay 3 preguntas, las 3 sumamente interesantes, inteligentes, se advierte además del foro. La primera de ellas, y si me permiten, como las 2 últimas tienen coincidencia, las abordaremos en su conjunto. La primera dice, ¿qué tan conveniente es incluir al Poder Judicial de la Federación una defensoría de oficio en materia electoral y no solo para comunidades indígenas como se estableció? Yo creo que se ha dado un paso sumamente importante. Hace unos días, el jueves de la semana pasada, tuve la oportunidad de estar en el estado de Oaxaca, precisamente presenciando la instalación de la Defensoría Electoral en materia indígena para la salvaguarda de los derechos políticos de los integrantes, pero también del libre derecho de autodeterminación que tienen las comunidades indígenas. Es decir, una defensoría de oficio, como se le conoce en el Poder Judicial y en el Poder Federal y en el Poder Judicial de las entidades federativas, una defensoría de oficio para las comunidades indígenas, en específico en materia electoral. Hay una preocupación, desde luego, de atender con acciones del Estado determinadas diferencias. Fíjense ustedes, tenemos un cúmulo amplio de normas en materia de derechos de los pueblos indígenas. Desde hace varias décadas, el convenio 169 de la OIT, y a partir de ahí un andamiaje normativo en el ámbito convencional, pero también en el ámbito nacional. Si no recordemos la reforma del 2001 del artículo 2, y cuántos años han pasado ya desde esa reforma constitucional en que se le garantiza determinados derechos de autodeterminación y derechos políticos diferenciados con base en sus usos y costumbres a las comunidades indígenas. Han pasado ya muchos años y los niveles de rezago en el ejercicio de los derechos políticos sigue siendo destacable. ¿Qué significa eso? Que en muchas materias no basta la norma. Es muy importante, es un paso fundamental, el reconocimiento de estos derechos a nivel normativo, a nivel constitucional, en el ámbito convencional. Es sumamente trascendente, es un gran paso, pero se requieren de acciones para
realmente, acciones del Estado, generar condiciones óptimas para el ejercicio pleno de los derechos políticos. En los últimos años se han conocido más de 2.500 juicios ciudadanos en materia indígena, solo en materia indígena. Pero si hubiesen tenido conocimiento y una defensa adecuada, seguramente las estadísticas nos hubiesen sorprendido. Sigue habiendo en determinados sectores de la sociedad, como el caso de los derechos políticos de los indígenas, un rezago a veces por falta de conocimiento de los mecanismos jurisdiccionales o procesales para la defensa de los derechos. Y en ocasiones, no obstante que se activan estos mecanismos, existe un déficit en la defensa. Es decir, ahí había un vacío que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, que es una iniciativa que yo celebro y por ello me permito en este foro, también como lo hicimos en el foro de Oaxaca la semana pasada, pues externar una felicitación al magistrado presidente de la Sala Superior, a la magistrada y magistrados que integran ese órgano jurisdiccional, porque esta es una gran medida, es una acción positiva que la jurisdicción electoral está tomando para beneficiar la eficacia en el ejercicio de los derechos políticos de las comunidades indígenas. Es ahí donde se necesita con mayor relevancia. Eso, desde luego, no significa que en algunos otros supuestos también se requiera de un acompañamiento de la defensa jurídica, pero en este grupo, en condiciones de vulnerabilidad, por eso las acciones positivas del Estado se distinguen por eso, porque van dirigidas a un sector, el sector que se encuentra en una condición de desventaja mayor. Y se hace una diferencia en las acciones afirmativas o en las acciones positivas de los grupos en condiciones de vulnerabilidad para tratarlos de sacar de esa desventaja histórica que se encuentran, para tratar de nivelarlos en la medida de lo posible y con las mejores condiciones con el resto de la sociedad. Por eso las acciones positivas en ocasiones no son generales para todos, sino atienden a estas particularidades. Pero desde luego lo óptimo es que todo ciudadano pueda tener garantizado su derecho a la defensa, que es un derecho constitucional. Pero estamos frente a un caso específico de acción positiva, yo diría de acción afirmativa desde la jurisdicción electoral, en la que se le da ciertos insumos, ciertos elementos a las comunidades indígenas en su conjunto o al integrante de esa comunidad en lo individual para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Por eso celebro de verdad esta iniciativa que ha tenido la Sala Superior para crear esta Defensoría Electoral. Y la segunda y tercera pregunta hacen referencia al artículo 1 de la Constitución y a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Dice, ¿cuál es la relación que existe entre la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y la justicia electoral? Y la última dice, ¿cuál es la importancia de la reforma al artículo 1 constitucional en materia de justicia electoral? Podemos advertir una premisa fundamental, que el artículo 1 constitucional establece una obligación para todas las autoridades, principalmente para todos los jueces. Es decir, cuando se establece una obligación de interpretación favorable a los derechos y las libertades, a partir de principios y atendiendo al principio pro persona, es una obligación que no está acotada a una materia en específico, sino la obligación del artículo 1 constitucional es para todas las autoridades y sobre todo para todos los jueces de todas las materias. De tal manera que en todas las materias, como es el caso del ámbito electoral, se dilucidan aspectos o controversias que de manera directa o indirecta tienen repercusiones en el ámbito de los derechos. En materia electoral, como ustedes pueden observar, la gran mayoría de los asuntos tienen repercusiones en el ámbito de los derechos político-electorales. En el caso de la sala especializada, como yo les mencionaba hace un momento, respecto a la libertad de expresión, pero en todos los procesos están inmersos los derechos del debido proceso legal. El derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, del acceso a la justicia. La relación del artículo 1 con la justicia electoral es una relación inescindible. Es una relación inescindible.
Es decir, tenemos que analizar bajo la óptica del artículo primero los asuntos de la jurisdicción electoral, porque ahí también se están ejerciendo derechos fundamentales. Y los derechos políticos también son esenciales para la concreción de los derechos humanos en general, porque genera la posibilidad de que los ciudadanos se pronuncien con libertad sobre los asuntos públicos, tengan la posibilidad de discernir libremente el sentido de su voto, pero sobre todo contribuyen a la consolidación de nuestro Estado democrático de derecho. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, magistrado Cuello Garcés. Vamos a pasar ya a la parte final de este evento, pero antes de que pasemos a ello, le he pedido a Clicerio si nos permite que al término del evento pudiera quedarse unos minutos a firmar libros. Claro que sí. Y accede a que nos firmen algunos ejemplares. Creo que se vendió, no es cierto, Clicerio, se vendieron muchos. Si se vendió alguno, firmo, aunque sea el que sea. Entonces, hay muchos ejemplares que necesitarás firmar. Clicerio, gracias por tu compañía. Muchas gracias, maestro. Para continuar, procederemos a la entrega del reconocimiento por su participación al doctor Clicerio por parte del maestro Saúl Mandujano Rubio. Adelante, maestro. Sí, voy a ponerme de pie para entregarle el reconocimiento al magistrado Clicerio Cuello Garcés por su conferencia magistral y siempre su solidaridad con nuestro instituto. Clicerio, gracias por acompañarnos. Muy amable.